Hola, viendo a la izquierda y la corrección política en los tiempos modernos, es inevitable asociarlos con el puritanismo. Toda esta, lo que llama la cultura woke, el wokeismo, este control, esta vigilancia sobre lo que uno hace, lo que uno habla, lo que uno piensa, eh, parece como si fueran unos nuevos puritanos. No es la primera vez que se hace esta reflexión. Ya un célebre liberal catalán decimonónico, alguna vez me parece que le hablé de él, que se llamó Laureano Figuerola, dijo en una oportunidad: los socialistas son los frailes del siglo XIX. Bueno, pues algo parecido se podría decir ahora. Y de hecho la propia izquierda está dándose cuenta, las mentes más lúcidas de la izquierda están dándose cuenta de que toda esta exageración afectada y redicha de la corrección política puede tener un efecto contraproducente y alejar a la gente de la izquierda. Leí hace no mucho, no sé si era en La Vanguardia o en El País, un artículo de un pensador izquierdista que decía exactamente eso. Ojo, que igual nos estamos pasando los progresistas con esto del puritanismo, y vamos a terminar enajenando a nuestros apoyos, porque, por ejemplo, la juventud, que tradicionalmente había sido un apoyo, digamos, dentro de la izquierda, pues puede resentirse ante esta campaña tan controladora y tan moralizante, ¿no? Entonces, esto de lo cual se habla mucho, me atrajo mi atención hacia un texto de un miembro del Instituto Acton de Estados Unidos. ¿Sabe usted? El Instituto Acton es un instituto muy conocido de católicos liberales, que ha hecho una gran labor intentando aproximar a la Iglesia con el liberalismo. Las relaciones entre ambos, como sabe usted, han sido a lo largo del tiempo muy tensas, y el Instituto Acton pues las favorece y las promueve este acercamiento, como en España hace por ejemplo el Centro Diego de Covarrubias, o en Argentina la rama nacional en Argentina del Instituto Acton, con el profesor Gabriel Zanotti y otros pensadores, ¿no? Pues en el Instituto Acton publicó un texto el profesor Samuel Goldman de la Universidad de George Washington, y se planteó una pregunta bien interesante, y es: bueno, los progresistas nos parecen eso, que son puritanos, y se preguntó, ¿pero son puritanos como los puritanos de verdad? Porque claro, la pregunta es interesante, porque el puritanismo está muy imbricado con la historia de los Estados Unidos. Desde los primeros colonos europeos que llegaron al este de lo que después sería los Estados Unidos, eran muchos de ellos puritanos, y se mantuvo la tradición durante muchísimo tiempo, ¿no? Las universidades, las primeras universidades que se fundan en Estados Unidos, precisamente allí, en esa misma zona, tenían un fortísimo componente religioso, y fueron fundados por puritanos, y había un ideal del puritanismo en esas universidades. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, nada menos, incluso me parece que su himno tenía hasta los ideales puritanos en la propia letra, que por supuesto ahora han quitado. Pero la cuestión es, son unos puritanos contra otros, son puritanos los de ahora como los de antes. Este era el análisis de Goldman, ¿no? Y bueno, en principio, pues parece que sí, ¿no? Parece que los puritanos de ahora pues son como los de antes, ¿no? Hay un famoso periodista y escritor americano que se llamó Mencken,
Henry Louis Mencken, que es autor de una frase muy famosa que dice: el puritanismo es el agobiante temor a que alguien en alguna parte se lo esté pasando bien. Bueno, pues lo que hace Goldman es elaborar el posible paralelismo entre los puritanos de antes y los puritanos de ahora. Eso a raíz de un libro de otro profesor, de Noah Rothman, que específicamente se dedica a enlazar, digamos, el puritanismo del siglo XVII en América con los rasgos de la cultura progresista en nuestro tiempo, ¿no? Y, hombre, la primera impresión es que los paralelismos son muy intensos, ¿no? Muy intensos. Están buscando siempre los defectos de las otras personas, asignándole a la diferencia de interpretación o de ideas una cuestión moral, condenándote si no piensas como ellos, tener un cierto recelo hacia las personas diferentes. Y por supuesto, lo que más une a los puritanos de entonces y a la izquierda puritana de ahora es el anhelo de crear una nueva sociedad, un nuevo hombre, como decían los socialistas siempre, los comunistas y los nazis, cambiar al ser humano, tener y cambiar la sociedad, tener una nueva sociedad. Bien, pues el argumento del profesor Samuel Goldman, que es un argumento que es muy sensato, es ojo de no llevar este paralelismo demasiado lejos. No cabe duda de que los paralelismos existen, pero hay que tener cuidado con llevarlo, como digo, demasiado lejos. Y sobre todo, hay que tener cuidado para no olvidar la característica más importante que tenían los primeros puritanos. Y es que eran religiosos. La religión era completamente inseparable de los antiguos puritanos. Los puritanos de ahora no, Los puritanos de ahora son específicamente antirreligiosos. Son enemigos de la religión, como son enemigos de la libertad. Esto no falla nunca, ¿no? A lo mismo que sean nazis o que sean comunistas. Y los primeros puritanos, y tiene toda la razón Goldman, tenía una dimensión religiosa crucial que podemos perder de vista si solamente nos fijamos en lo que nos llama más la atención del puritanismo antiguo y moderno, que es la disposición a coartar la libertad, a restringir la conducta de las personas, a hacer reproches morales. Claro, pero ojo. Además hay otra cosa. La idea de buscar y reclamar en los demás la perfección moral y montar toda una organización o un esquema político a partir de eso no es un tema simplemente de los puritanos actuales. También hubo, pensemos en el milenarismo cristiano, en la Revolución Francesa, esto lo destaca también Goldman, y por supuesto en varios países donde se aplicó el marxismo existe esta idea. Y en otras dimensiones también, pensemos por ejemplo en la Inglaterra victoriana, en las campañas que se hicieron entonces en Inglaterra y también en Estados Unidos, por ejemplo, contra el alcohol, de donde después se derivaron medidas como la ley seca o lo que sea. O sea que hay un amplio abanico, digamos, de movimientos que
pregonan la necesidad de restringir la libertad de las personas en aras de una pureza moral, de una reivindicación de esta superioridad moral, ¿no? Pero aunque rechacemos el puritanismo en todas sus variantes, no nos olvidemos que el primer puritanismo era religioso y el de ahora es antirreligioso. Eso es uno de los peligros que tiene, y me parece una diferencia importante en favor de los puritanos más antiguos, claro. Bueno, como siempre, muchas gracias. Le pido que se suscriba, que le dé a las campanitas de las notificaciones y al me gusta si le ha gustado. Hasta pronto.